Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Contamos con el lujo y el honor de entrevistar a Mónica Luarni Colielo, quien es profesora uruguaya en Historia, egresada del IPA con especialización en máster en Historia Iberoamericana del CSIC de Sí, Madrid, sí, sí. doctorada en Psicología de la Universidad Atlántica Internacional a distancia de Estados Unidos y también es miembro del Parlamento Global Hispano. El día de hoy estaremos hablando de la indohispanidad, de la cual Nicolielo tiene un curso donde trata aspectos como quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y que, bueno, esta civilización no es otra que la indohispanidad, ¿no? Y aprovecharemos para hablar también de su último libro que se llama Indios, Españoles y Nuestra Americanos, donde se Ujú. remite a un gentilicio, un espacio geográfico y una forma de concebir a los países del continente americano. Así que sin más, bienvenida a Venezuela Provincial, doña Mónica. Bueno, muchas gracias, Emilio. Encantada de estar aquí en tu programa. Encantado también nosotros de tenerlas por segunda vez y hoy hablando, ¿no?, de estos temas históricos. Háblenos un poquito sobre su curso de indohispanidad. Este curso se divide en 3 sesiones y creo que el primero tiene como nombre El origen, una civilización de caballeros y guerreros. ¿No es así? Sí, ya hemos trabajado desde enero con este curso, introduciendo primero una temática de existencia de fuentes que ilustran sobre nuestro origen, justamente como tú decías, identidad y pertenencia. Trabajamos en lo que se llama la sincronía, es decir, fuentes que se dieron al mismo tiempo con las mismas características en distintas civilizaciones y que luego fueron a confluir acá en América, como es el caso por un lado de España, de África y por supuesto de las culturas originarias. En los tres casos tenemos una mentalidad de tipo de caballero, un conjunto de virtudes y de valores de caballería, porque en América tenemos la figura del guerrero, que no es exactamente un caballero, porque no existía el caballo, pero ni bien se introduce el caballo y empieza la síntesis cultural con España, también tenemos aquí la figura de una nobleza indígena. Entonces tenemos la confluencia de distintas civilizaciones, también la africana. Así que un origen, luego presentamos una diacronía. Diacronía es la evolución en el tiempo y tomamos para ese caso un ciclo, que es el ciclo de la Amadís de Gaula. Luego estuvimos trabajando con el Quijote y todo el ciclo del Quijote que incluye a sus continuadores, imitadores, y en tercer lugar trabajamos la novela de dictador hispanoamericana, porque son tres maneras, tres tipos de héroe, ¿verdad? El héroe cortesano, el héroe quijotesco y luego el héroe caudillo, populista, Sí, lo que sería tirano, el realismo mágico, ¿no? dentro de lo que es el realismo mágico. Es decir, que muchas veces la realidad supera la ficción y que la ficción y lo maravilloso o lo extraño están presentes en la realidad. Tiene una contraparte, este héroe tirano, que sería el héroe campesino. Es decir, por ejemplo, en la literatura romántica de fines del siglo XIX, el Ujú. Martín Fierro es el gaucho que tiene sus propios valores, que también son caballerescos, porque es el descendiente del conquistador español, y que se choca con la realidad de un Estado oligárquico que surge a fines del siglo XIX, y en función de ese choque elabora una sabiduría que es muy útil para nuestro tiempo, y que está esa literatura representada en distintos países, porque por ejemplo, si pensamos en los mitos de la Revolución Mexicana y tendríamos a Ujú. Emiliano Zapata como un héroe campesino, yo creo que es la contraparte del héroe dictador o novela Sí, de dictador sí, como las novelas hispanoamericana. de, Entonces, sí, como las novelas de Gabriel García Márquez con Cien años de soledad o las de Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, ¿no?
Sí, entonces yo creo que estamos frente a una literatura, una mentalidad, un imaginario muy fértiles, muy ricos. Entonces en este tercer ciclo, nosotros lo que estamos haciendo es tomar esos libros, esas fuentes y leerlos. Por lo tanto, lo que organizamos en este tercer ciclo son círculos de lectores y de lecturas. Es decir, vamos a fomentar la lectura, vamos a leer las fuentes, a comentar las fuentes. Para esto, los cursillistas pueden apelar a los materiales que les estoy brindando, o pueden ellos comprar, esa sería la idea, o adquirir de alguna manera esas fuentes para leerlas en conjunto, o también, que es lo ideal, ir alternando en el uso de la voz. Es decir, vamos haciendo una lectura compartida, vamos haciendo comentarios, vamos comparando diferentes versiones. Entonces, el 23 de julio, lo que se inició es un círculo de lecturas, donde ese primer Amadís de Gaulo, novela de caballería, lo estamos leyendo, comentando el prólogo, comentando cómo el autor inicia la historia, qué elementos ya en esta novela aparecen como de realismo mágico maravilloso, porque lo poético está muy presente en la novela de caballería, y es lo que luego va a formar la mentalidad del conquistador, que unida a la mentalidad del indígena y del africano, que también tenían su realismo mágico, su sentido de la poesía, va conformando una civilización que nosotros mismos desconocemos, porque dejamos de largo estos 300 años de historia previa antes del desarrollo de nuestra cultura romántica del siglo XIX, criolla. Entonces muchas veces desconocemos de qué manera estas mismas fuentes han influido sobre nuestra manera de pensar. Y por eso yo considero que tenemos que recuperar la lectura, hacerla además en colectivo, porque una cosa es la lectura en voz alta y entre varios, donde aparece la gestualidad, aparece el tono de la voz, las relaciones afectivas, el intercambio de opiniones, es diferente de una lectura hecha en solitario. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, una novela que especifica muy bien eso que nos está señalando es El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, ¿no? Que es prácticamente una novela basada en el caudillismo de Simón Bolívar. Otras sesiones de su curso son, el segundo es Introducción al drama épico de los guerreros Jaguar y Águila en Mesoamérica. Y el tercero es una introducción a la época de Ogún y Changó. Aquí nos está hablando más de esas características e influencias indígenas y africanas, ¿no? Sí, porque lo que estamos haciendo ahora es retomar la literatura en español y leerla, pero luego vamos a retomar la literatura indígena americana, y también la vamos a trabajar, a leer, porque tenemos cosas muy similares. Por ejemplo, en el Rabinal Achí, que es un drama épico maya, tenemos en la personalidad de Quiché Vinac, por ejemplo, o de Rabinal Achí, que son dos guerreros mayas de distintas parcialidades etnias mayas, tenemos planteada la figura similar a un caballero, la figura del guerrero. Entre los aztecas lo mismo. En el caso del Perú, por ejemplo, un autor que es de origen indígena, como Huamán Poma, tiene un capítulo de su obra llamada Nueva Crónica, le puso él, Nueva Crónica, primera y Nueva Crónica. Tiene un apartado que dice las edades de los indios, y son las eras, las épocas, y las mide por generaciones. Entonces, Huamán Poma se refiere, por ejemplo, a los Huari, Huiracocha Runa, después los Purín Runa, los Pacarimac Runa, y habla de una cuarta generación de hombres, de indios, que le llama los Auca Pacha Runa. Eso traducido, Auca es guerrero, Pacha es mundo o edad, y Runa es hombre. Sería algo así como los tiempos heroicos. Es decir, que también esa mentalidad de lo que llamamos hoy en día los tiempos heroicos de la edad del bronce, de la edad del hierro,
lo que Hesíodo en la antigua Grecia llamaba la edad de oro, la de plata, la de bronce, la de hierro. Aquí no se hablaba de la edad de hierro, obviamente no se llegó a eso, pero sí se habla de 4 generaciones de hombres, de las cuales hay una que es de guerreros. Y efectivamente la arqueología ha logrado determinar que en América hubo un periodo formativo, un periodo clásico, un periodo postclásico, muy caracterizado por la abundancia de guerras, la presencia de fortalezas, o pucará, que serían el equivalente de los castillos feudales. También hay en todo el mundo un sistema que es el feudalismo, que existió, se extendió muchísimo por el viejo mundo, es decir, una sociedad dirigida por un conjunto de señores feudales, propietarios de tierras, trabajadas por siervos, que vivían en castillos. Cada castillo era independiente del otro, y las guerras consistían en tomar los castillos. De manera muy similar ocurrió en el mundo maya. Si el mundo maya estaba formado por centros ceremoniales y ciudades independientes, y cuando se hacían la guerra entre sí, una dinastía tomaba el castillo de la otra. En Japón era algo similar. Entonces, todo eso fue dando lugar a una épica entre la edad del bronce y la edad del hierro, la época antigua y la edad media, sobre todo la alta edad media, una épica que coincide en torno a los valores. Ese sería un poco nuestro origen, porque también lo tenemos, por ejemplo, en Guinea, en el África Negra, en la cultura yoruba, como tú mencionabas, en la épica de Ogún y de Shango, que ahí tenemos más dificultades para recopilarla, porque estamos hablando de tradiciones orales. Si el África Negra lo que le importaba era la palabra viva, bueno, entonces le resulta difícil poner por escrito, porque para ellos eso es como la muerte de la palabra. Este es todo otro tema, ¿no? Pero sí, a través de tradiciones orales se han mantenido esos relatos y han llegado a nosotros a través de la cultura yoruba, la otra que hace la síntesis. Tenemos conquistadores negros en América, formando parte de esa cultura yoruba, o de otras culturas, o del norte de África, o nacidos en la misma España, pero conquistadores negros que se suman a esta síntesis. Entonces, me parece muy importante ir a esas fuentes antiguas, porque tienen que ver con el origen de nuestra identidad, y creo que una indohispanidad tiene que formarse y tiene que aglutinarse en torno a imágenes comunes, un imaginario común, ideas fuerzas comunes, independientemente del país del cual seamos. Y luego, un sentido de pertenencia. Es decir, ¿por qué formamos parte de esto? ¿Por qué pertenecemos a esto y no otra cosa? Que durante mucho tiempo nos hemos un poco alienado pensándonos como parte de otras realidades, de otros países. Y cuando vemos el mundo, nos vemos, ¿no?, como que pensando como que fuéramos realmente, no voy a decir, pero en el siglo XIX era Francia, hoy puede ser Rusia o China, en fin, ¿no?, desde otras civilizaciones. No, pensarnos desde nuestra propia civilización, y por lo tanto desarrollar un sentido de pertenencia, de una hispanidad que está muy extendida en el espacio, porque abarca 5 continentes. En América está muy extendida porque también llega a Estados Unidos, pero la tenemos en África, la tenemos en Asia, la tenemos en Oceanía. Entonces, realmente una civilización tan extendida, es importante la variedad, pero es importante la unidad dentro de la variedad. Y estas imágenes, estas fuentes, que de por sí son universales, pueden servir para aglutinar a esa hispanidad, que es indohispanidad, porque cruzó el océano y se encontró con un mundo que también era 2 continentes por lo menos, o 2 hemisferios, porque era América y era Asia. No nos olvidemos de Filipinas, no nos olvidemos de que en Asia hay países que tienen nombre en español. Taiwán se llama Formosa también. No nos olvidemos que en Oceanía, Australia es un nombre de origen español. La isla de Guam, las Marianas, etc. Las Marianas, las Marquesas, las Islas Salomón,
que se llama Salomón, justamente porque la expedición salió del Perú y lo hizo pensando que iban a las tierras de Ofir, ¿no? Entonces todo eso nos lleva también a un mundo que no es solamente de caballeros andantes en tierra, sino que es de navegantes. Esos navegantes también son, están inspirados por estos héroes, tienen su épica, es una épica marítima. Esa épica marítima nos unió. Y también está hablando de un mundo de emprendedores. Nosotros somos un pueblo de emprendedores, de gente con iniciativa. Eso está en nuestro origen. Fuimos capaces de vincular la iniciativa público-privada, estatal, particular, y de esa manera fue que el mundo se unió. Y hoy en día también podemos hacer lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Es prácticamente la conquista de América, y también la de Asia fue una obra privada porque no estaba subvencionada por la corona española. Dos preguntas antes de cambiar al siguiente tema, que es su último libro. Quisiera preguntarle sobre, hay algunos autores e historiadores que hablan que gracias a la conquista de América el continente pasó de una edad de piedra a una edad moderna, porque se dice que no se conocía ni el hierro en el continente americano. Hay autores como Juan Miguel Zunzunegui que hablan sobre esta teoría, ¿no? ¿Qué opina usted sobre esta teoría? Y bueno, y también aquellos que estén interesados en el curso, por dónde pueden acceder en las redes sociales. Y creo que es una conexión directa con grabación. El curso es a través de alguna plataforma de internet, ¿no? Sí, el curso es a través de una plataforma de internet donde por un lado pueden encontrar materiales, bibliografías, comentarios, interactuar de Classroom, que se la pasamos después a través del programa, y por otro lado a través de Zoom, es decir, eh, que nos permite tener videoconferencias, grabarlas y ponerlas a disposición del que quiera. Pero hay muchas formas de comunicarse. Se pueden comunicar conmigo personalmente a través de mi correo, que es monicanicolelo@gmail.com, es decir, mi nombre, @gmail.com. Y eso sí, muy importante, porque entonces al comunicarse a través del correo, yo les mando una invitación a sus correos para que se sumen a la plataforma. La manera de sumarse a la plataforma es a través de una invitación. Y luego en la plataforma, en el tablón de anuncios, se publica el enlace de cada sábado, si los cursos son los sábados, para unirse a la videoconferencia. Hay dos turnos, un turno que le llamamos A, porque no le podríamos llamar de la mañana, porque estamos hablando de distintos continentes. Entonces, cuando son la mañana en el cono sur, en España es la tarde. Por lo tanto, le llamamos turno A. Después tenemos el turno B, que cuando en el cono sur es la tarde, en España es la noche. Así que el turno A es a las 10 de la mañana en el cono sur y a las 15 horas en España. El turno B son las 17:30 del cono sur y las 22:30 de España. Pero es fundamental que escriban a mi correo, que es muy fácil, porque es mi nombre y mi apellido, como están viendo ahí en pantalla, monicanicolelo@gmail.com. Después, en cuanto al libro y en cuanto a tu pregunta, justamente yo en el libro planteo que estamos frente a un gran desafío, enorme desafío, que en este momento ya estamos en la quinta revolución industrial. Si no nos figuremos que estamos todavía en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. En la segunda revolución industrial duró mucho tiempo, es cierto, terminó por 1950, pero ya ahí se inicia con la informática y con la energía atómica la tercera revolución industrial, que la llevan adelante los países que ya estaban organizados en bloques, es decir, la llevan adelante sobre todo los países anglosajones. Luego,
sobre esa tercera revolución industrial se solapa otra que empieza en los años 1970, que es no solamente de la informática, sino que se le va sumando la robótica, el funcionamiento conjunto de esos sistemas. Y luego esto se va profundizando, y ya en este momento el mundo está entrando con las mega obras de ingeniería y la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, y el trabajo de los edificios inteligentes, de la informática junto con la robótica, y una cantidad de ideas vanguardistas. Estamos entrando en la quinta revolución industrial. Entonces, lo que yo planteo en mi libro es, para formar parte de esa quinta revolución industrial, primero que nada tenemos que ser capaces de plantearnos una iniciativa, de tener iniciativas, de plantear las cosas desde nosotros, valorando nuestras raíces. Y por eso es muy importante la pregunta tuya. Cada cultura ha dejado un aporte que se puede llamar tecnológico, en la medida que es la combinación de una forma de hacer las cosas con una manera de pensarlas, una tecne con un logos. ¿Qué nos aportan nosotros las culturas indígenas? Bueno, el hierro no, porque ellos se confiaron en la obsidiana, que es una piedra volcánica que tiene un corte muy sutil. Muy filoso, sí. Muy filoso, entonces no desarrollaron el hierro. Eso son opciones civilizatorias también. Tampoco desarrollaron las armas de bronce. Si siguieron usando, es cierto, armas paleolíticas, a las cuales le incorporaban un borde de obsidiana. Pero, por ejemplo, desarrollaron un cultivo sumamente importante para la alimentación mundial, como es el maíz, al cual tenemos que sumarle el tomate, la papa, la vainilla, la mandioca, el chocolate. Entonces, hay una revolución agrícola indoamericana que es tan importante como una revolución de las máquinas. Es una revolución de los alimentos, que a través de España se difunde por el resto del mundo. Es decir, hay una conquista de Indoamérica del resto del mundo a través de esa revolución agrícola. Es muy importante. Eso yo lo planteo en el primer capítulo. En el segundo capítulo digo que los españoles incorporan otras formas de revolución que se complementan, es decir, no tenemos culturas contradictorias, son cosas que se suman. Y los españoles suman una revolución comercial de la navegación, que es muy importante, que permite atravesar océanos, que tiene que ver con el desarrollo de carabelas, de naos, de galeones, y tiene que ver con el desarrollo de una moneda universal, una divisa universal, formas de organización política, que también son importantes, porque ninguna comunidad indígena había logrado formar un Estado de tipo moderno. Entonces todo eso se suma. Y luego tenemos el mundo criollo pensándose y tratando de reflexionar sobre su identidad, para lo cual también, en definitiva, tiene que crear formas de tecnología, como es pensarse como un mundo mestizo, valorar el idioma español como forma de integración y crear organismos regionales de integración, de los cuales tenemos una larga tradición, como pueden ser mercados comunes o zonas aduaneras, o también a nivel ya iberoamericano en general, la conferencia iberoamericana que reúne a los presidentes en las cumbres iberoamericanas. Todo eso son esfuerzos de integración que son tan importantes como haber desarrollado una lengua universal y general para toda América, como también es importante una resiliencia frente a los golpes que nos ha permitido ir saliendo adelante a pesar de todas nuestras dificultades, y como también es importante la imaginación y la poesía en la valoración de América y de nuestros orígenes indígenas y españoles, que lo ha hecho también el criollo. Entonces, yo creo que los aportes de cada cultura son aportes en una etapa y que van sumando. Y nosotros, para incorporarnos a esa quinta revolución tecnológica, tenemos que pensar qué tipo de revolución tecnológica queremos.
porque esa revolución tecnológica tiene sus virtudes y sus defectos. Entonces, conociendo qué resultados está dando en otros países, podemos adelantarnos y además podemos incorporar lo que son nuestros valores humanistas. Es decir, ni el mundo anglosajón, ni China, ni otras civilizaciones van a poder aportar lo que nosotros necesitamos para nosotros desde nuestra propia cultura. Entonces, las tradiciones humanistas, la solidaridad, la generosidad, el valorar la familia, son cosas que nosotros traemos desde nuestro origen y que tenemos que incorporar a esa quinta revolución tecnológica. Es decir, que esa quinta revolución tecnológica no nos deshumanice, por ejemplo, o que esa quinta revolución tecnológica no termine creando un estilo, un mundo al estilo de 1984, que no confluya, que no termine en un estado totalitario. Es decir, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ser capaces de adelantarnos a ella y de ir a otro tipo de revolución tecnológica. Sí, a veces la actualidad como que nos impresiona, ¿no? Parece un realismo mágico, como usted bien dice, que parece que el mundo que vivimos hoy en día va más hacia el camino de 1984, de George Orwell, ¿no? Esperemos que el futuro no sea así. Otra cuestión que usted analiza en su último libro, Indios, Españoles y Nuestroamericanos, es que para consolidar el desarrollo de nuestra comunidad, del mundo hispano, que usted señala que lejos de ser pobre, está muy bien dotada de recursos estratégicos. ¿Nos puede hablar sobre ese tema? Sí, los recursos estratégicos que disponemos son increíbles. Por ejemplo, la Unión Europea compra el 75% de todo el litio a un solo país de América del Sur, a Chile. Toda la Unión Europea. Compra el 85% de todo el niobio, que es un mineral estratégico de la industria espacial, a Brasil, por ejemplo, a un solo país de América del Sur. ¿Qué pasaría si se formara el triángulo dorado del litio, que implicaría unir una región, gestionarla en conjunto? Esas son opciones de integración, gestionar regiones en conjunto. Chile, Argentina, que es otro país que ha descubierto reservas de litio, y el país que más reservas de litio tiene, que es Bolivia. Bueno, esto que decimos con relación a un mineral, se puede decir de muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos la mayor biodiversidad del mundo, mayores reservas de agua potable, sobre todo en América del Sur, el acuífero guaraní. Tenemos salidas a el Océano Atlántico, el Océano Pacífico. Tenemos una distribución que nos permite tener salidas a prácticamente la mayor parte de los mares y océanos del mundo. Eso tendría que facilitar nuestras comunicaciones con otros continentes. Es decir, tenemos grandes reservas de petróleo y además tenemos una gran diversidad cultural, una gran riqueza cultural y humana. Entonces, esto es fundamental para esa revolución tecnológica. Pero a esos recursos minerales tenemos que incorporarles valor. Si no se trata solamente de seguir adelante con una economía extractiva, sino de industrializar, porque en el mundo, a partir de los años 30, sobre todo, las materias primas valen menos que los artículos que tienen tecnologías incorporadas. Tenemos que saber además que todo esto es un proyecto. Es decir, no es que las cosas funcionen así de manera natural, sino que la revolución tecnológica es un proyecto planificado con etapas donde se reúne una cúpula mundial de los países que están más vinculados con esa revolución tecnológica y plantean, para el año 2025 tiene que estar pronta tal cosa, para el año 2030 tiene que estar pronta tal cosa, para el año 2050, o sea, la revolución tecnológica es un proyecto planificado. Nosotros tenemos que tener la capacidad de analizar
nuestros recursos, establecer qué importancia geopolítica tienen y luego planificar nuestro desarrollo. Y, como también está haciendo la Unión Europea, tratar de no ser dependientes. La Unión Europea, que está dentro de lo que sería zona de países desarrollados, planifica cómo no ser dependiente, con más razón nosotros. ¿Qué quiere decir esto de no ser dependiente? De no ser dependiente, por ejemplo, del gas ruso. Porque si uno es dependiente de un producto de alguien, va a poder ser presionado en el plano diplomático y político. Es decir, en este momento Rusia tiene un recurso que es el gas, por ejemplo, con el que va a ir reduciendo su suministro, con el cual puede presionar a la Unión Europea. Y la Unión Europea entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, está buscando establecer vínculos con otros países de otros continentes para poder abastecerse de energía. Eso quiere decir flexibilizar las relaciones entre los países para evitar la dependencia. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos pocos mercados. Entonces eso hacía que los mercados nos presionaran en cuanto a nuestras posibilidades de desarrollo y también terminaran influyendo en la política. Si nosotros somos capaces de diversificar nuestra producción, de autoabastecernos y de flexibilizar los mercados y de multiplicar los mercados, que en definitiva lo terminamos haciendo por necesidad, Uruguay, por ejemplo, produce para 140 mercados distintos. Es un país chiquito, entre comillas, no relevante geopolíticamente, pero que produce para 140 mercados distintos, porque uno tiene que diversificarse. Entonces, con relación a nuestros recursos, no es solamente el tema de tenerlos, sino que es el tema de gestionarlos. Y después es el tema de cómo nos insertamos en el mundo y cómo establecemos nuestras relaciones comerciales, que pueden ser bilaterales, que pueden ser de tratados de libre comercio, que pueden ser de zonas económicas y de bloques. Y el mundo en este momento es un mundo de bloques, porque los bloques permiten sumar los esfuerzos de países y negociar con más capacidad de llegar a resultados. No nos olvidemos que tenemos un gran bloque en el mundo, que es China, por la sencilla razón de que tiene 1.400 millones de habitantes. Cualquier otra región del mundo que tenga esa población, que parece que en este momento la India la va a alcanzar. India va a llegar a tener la mayor población del mundo. Bueno, cualquier otra región del mundo que tenga esa población, de por sí es una potencia y un bloque, sobre todo si consigue que toda su población tenga, o por lo menos la mayoría, poder adquisitivo, porque entonces tiene un gran mercado interno y además tiene una gran reserva de trabajadores y una inmensa capacidad de producción. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de articularnos en un bloque para no vamos a llegar a 1.400 millones, pero sí a la mitad. Si se unieran los países hispanos e ibéricos, llegaríamos por lo menos a 1.000 millones de habitantes, aunque estaríamos mucho más desperdigados que China. Y bueno, esos son los grandes desafíos que plantea el mundo en este momento. Así que una quinta revolución industrial es muy importante, desarrollo tecnológico, pero también es muy importante unirse en bloques para un mundo que está funcionando por bloques. Y también es muy importante pensar desde qué raíces venimos, porque esas raíces nos van a dar una identidad, nos van a dar un sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia y sentido de identidad es el que nos permite integrarnos en esos bloques o sentirnos parte de una civilización sin mayores dudas. Es decir, de que formo parte de esta civilización, no formo parte de otra. Eso es lo que le da fuerza a un grupo humano. Y eso lo vemos en el caso de China, lo vemos en el caso de India, lo vemos en el caso de Rusia, lo vemos en el caso del mundo anglosajón. Correcto, doña Mónica. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Señala usted muy bien que para conseguir esa unión tenemos que volver por los fueros de nuestros orígenes. ¿En dónde pueden conseguir
el libro nuestro público, y bueno, también las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestra audiencia. Bueno, el libro lo edita y lo vende Editorial Ignio de Perú, y ustedes pueden encontrar, buscando en internet o por Amazon, pueden encontrar el libro buscando por el autor y el título: Mónica Nicolielo, Indios, Españoles y Nuestroamericanos, tres identidades, una historia común y la quinta revolución industrial. Se puede descargar de internet o se puede pedir a la editorial que le manden el libro en formato papel y se lo mandan a su domicilio. Es un libro que se vende a demanda. Bueno, y por último, nos van quedando unos 3 minutos, ¿verdad? Primero que nada, agradecer a Emilio el espacio que me ha dado, agradecer también a la audiencia, a las personas que están mirando este programa, y decirles que confíen en la civilización de la cual forman parte, que es una civilización no solamente hispana, sino que es una civilización universal. Por eso podemos hablar de lo indo-hispano, podemos hablar de lo indo-hispano-africano, y que además es una civilización que tiene valores muy importantes. Parte de esos valores surgen de estas civilizaciones, parte de esos valores son cristianos, y entre esos valores figura la generosidad, la solidaridad, el humanismo. Tenemos una larga tradición humanista, tanto en la época antigua, tanto durante la Edad Media, como con estas civilizaciones que también tuvieron su momento humanista, y que confíen entonces, que se interesen por nuestra cultura, que lean esas fuentes, que lean sobre todo lo que puede ser material de calidad para entender nuestra identidad, y que sepan que en el futuro la humanidad nos necesita por las características que tiene nuestra civilización, por los valores que podemos aportar. Así que independientemente de cuál sea la situación por la cual esté pasando cada uno, veámoslo como un grupo, veámoslo como algo que trasciende nuestro país y trasciende los continentes, y que tendrá una voz y tendrá una importancia fundamental en el futuro. Bueno, muchísimas gracias a usted, doña Mónica. Pues en verdad ha sido todo un privilegio contar con sus luces en Venezuela Provincial. Recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden conseguir a través de Facebook, Instagram, y también suscribirse en nuestro canal de YouTube. Si les gustó este video, darle like y compartir para llegar a más público. Y bueno, si desean ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través de Patreon Venezuela Provincial. Un saludo a nuestros mecenas: Gabriela Haywood, Juan Cristóbal García y José Alberto Gil Martínez. Le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Montevideo, doña Mónica. Bueno, muchas gracias, igualmente.